militares, paramilitares. Ay, ay, ay. La gente en la calle y una espiral que termina con un desgobierno en nuestros hermanos bolivianos y los militares intimando a Evo Morales a que renuncie porque si no la escalada iba a ser peor. ¿Cómo se llama eso? No sé, ¿no? Bueno, pero para Sí. poner las diferencias con Chile, A así ver. como en Chile los reclamos sociales tenían que ver con la desigualdad económica, acá los reclamos tenían que ver con la institucionalidad, la república y la justicia. Recién hablábamos un poco con Pía y con Cora porque estaban viendo cómo tuiteaban los famosos, porque a veces no se entiende el problema boliviano. Sí, señor. A ver, Evo Morales llega al poder, sí, y reforma la matriz económica de su país de una manera, te diría, revolucionaria. ¿El mejor presidente de la Integrando. historia de Bolivia puede ser? Sí. Bueno. A los analistas le preguntan. ¿el mejor? Entonces, las reformas económicas que él hizo existen, llevó de más de 30% de pobreza los índices al 13%, sacó sobre todo a los indígenas, a los mestizos y a los pobres de esa situación social de Creó marginalidad. una clase media. Para Débora. entender el proceso boliviano no hay que analizarlo, nosotros que hacemos análisis políticos de nuestros parámetros occidentales, porque en Bolivia hay una población indígena muy grande, entonces hay un tema cultural bien diverso. Ahora, Evo hizo todo esto. Lo que pasa es que no pudo o no quiso encontrar un sucesor y buscó la perpetuidad en el poder. Un error muy grave de muchos líderes latinoamericanos, entre los que podemos poner al propio Hugo Chávez. Él hizo un referéndum en la Constitución en el año 2016 para presentarse un nuevo mandato, ya que la Constitución no se lo permitía. ¿Qué pasó en el referéndum? Ganó el no. Ganó el no. A Evo no se puede presentar a un nuevo mandato. Tiene que buscar un sucesor dentro de su partido político, el MAS. Él dijo que acataba el referéndum, se quedó como presidente y dijo que ya no se presentaría un nuevo mandato. ¿Qué hizo tiempo después? Fue a la Corte Suprema, manejó la justicia, algo que no se puede en una república, la justicia debe manejarse de manera independiente, y la justicia le dijo, bueno, señor Evo Morales, usted puede ir a un nuevo mandato. Se presenta, gana la elección en este contexto tan complejo, en donde a la noche nos fuimos a dormir con un resultado y nos levantamos a la mañana con otro que le daba la victoria a Evo Morales. Ese es el contexto, para resumirlo cortito. En realidad nunca hubo discusión sobre si ganó o no la elección, sino si la diferencia obligaba a una A un segunda balotaje, vuelta sí. o no. Porque había ganado la elección Bueno, indiscutiblemente. no sé si la había ganado indiscutiblemente. Sí, Hay pero algunas objeciones, ¿no? la diferencia No, es la que OEA, la OEA objeta los resultados. Son dos discusiones distintas. Una tiene que ver con lo que comentaba Débora del crecimiento en el PBI, ¿no? 4,9% anual acumulativo durante los últimos años. La pobreza la llevó a la mitad, es decir, todos los indicadores económicos de los primeros años en positivo. Ahora con lo institucional, Sí. ¿no? Va a un referéndum, le dicen que no. Como decías vos, Débora, mueve los hilos con la el Tribunal Superior justicia, de Justicia, ¿no? sí. Para que le diga la justicia que tiene derecho a presentarse. Que tiene derecho a presentarse porque es un derecho humano presentarse a una elección. Se presenta a la elección, desconoce el resultado ahora en 2019 y ahí es donde se genera el caldo de cultivo para que los que lo tienen apuntado le cuestionen la institucionalidad. Pero es un error de Evo también aferrarse al poder, ¿no? Y de alguna manera no respetar en absoluto la ley. Nagaray, a ver. A ver, una cuestión es si que Evo Morales cometió un error no al desconocer, a una vez tenido resultados referéndum, ir a la justicia, solicitar, eso es una cosa, ¿es un error político? Sí. Ahora, no justifica un claro golpe de Estado cívico, policial y militar por omisión, porque si vos sos presidente de una nación soberana y las Fuerzas Armadas te piden, te sugieren, y mira, te sugiero que renuncies porque es un golpe claro que ya está orquestado desde antes de la primera vuelta. Tanto Carlos Mesa como Luis Camacho, empresario del gas que perdió dinero con la nacionalización de los recursos, habían dicho que no iban a reconocer el resultado. Ahora, principios de octubre fue esto. Te invierto la carga de la prueba. Si un presidente desconoce una elección donde la OEA y un montón de organismos internacionales dicen que ese no fue el resultado, ¿no es una manera sutil, sin la fuerza, de también generar, no te digo un golpe de Estado, pero desconocer la voluntad popular? El único que
reconoció los resultados fue Evo Morales. La discusión era si ganaba o no en primera vuelta y se evitaba un balotaje. Una vez. Bueno, pero ya estaba... Una vez. No se debería haber presentado. Es más, vamos para adelante. El hombre gana por balotaje o no por balotaje. Después dice, voy a hacer las elecciones de vuelta. Exactamente. La OEA, que justamente no es afín a los intereses de los gobiernos progresistas como el de Evo Morales, dice, bueno, ir al balotaje. hay que repetir la elección. Aún peor aceptó Evo Morales. Aceptó repetir la primera vuelta. A ver, Venturino. Sí, son tiempos en realidad distintos. Hay que decir que primero Evo Morales, cometió varios errores, esto hay que decirlo, pero en la etapa posterior, la intervención de OEA es posterior. Primero se resiste Evo Morales y dice, arreglémoslo aquí. Intervención pública posterior de la OEA. Y hay que decir también, Evo Morales, qué rol jugó en los organismos internacionales. Fue el único tipo que se paró y dijo que las deudas que tenía Bolivia y que tenían los países de la región no podían reclamarse. Fue el único tipo que en Naciones Unidas hizo un discurso de reivindicación, ¿no? Esto hay que decirlo porque si no parece Evo Morales un presidente más. No, desde el punto de vista del discurso y desde el punto de vista ideológico, ¿qué representa Evo Morales? Es el mascarón de proa dentro de lo que tiene que ver Naciones Unidas y luego OEA, que es la parte regional. Sí. Luego interviene OEA y ahí es donde ellos dicen, interviene de manera vinculante. ¿Qué quiere decir? Que su intervención iba a ser un veredicto. Si la OEA decía, esto no va, él acepta eso y no fue. Por eso digo que son tiempos distintos. Él primero intenta resolverlo, luego tardíamente acepta esta revisión y la revisión es concluyente. Dice, hay que celebrar nuevas elecciones. Él dice, llama a nuevas elecciones. Claro, lo que tenemos pero de ahí... ya tenía el revólver acá cuando llama a nuevas elecciones. Este es el punto. Te pregunto, Juan, sí. ¿no crees que lo que ocurrió este fin de semana con la reunión del Grupo de Puebla aquí en Buenos Aires terminó siendo, precipitó un poco esta situación? Puede haber acelerado esto. Esto hay que decirlo porque la región vive dos fuerzas hoy y más claras que nunca. Claro. Tiene que ver con una disputa de los recursos naturales y con democracias que no han sabido fortalecerse, esto también hay que decirlo, porque cuando Evo Morales hace jugar o judicializa la política, que es lo mismo que pasó, con todas sus diferencias, pero en Brasil, es lo que están diciendo es, macho, a ver, dejamos una puerta abierta para que nos revisen, para que nos auditen. Son muchos años en el poder. Una cosa es un error y otra cosa es no reconocer el juego de la democracia. La democracia no es solamente votar, sino la división de poderes. ¿Y ahora lamentablemente eso, bueno, ahí se llama ley de cefalía, porque renunció Evo, la mitad del pueblo boliviano lo sigue eligiendo. Senado, de diputados. Entonces la línea de sucesión quedó. Me voy a Santa Cruz de la Sierra, está Leopoldo Vegas está saliendo en vivo. Ahí Leopoldo, periodista, es editor, está trabajando en vivo desde Santa Cruz de la Sierra. ¿Quién está al mando en Bolivia? ¿Qué está pasando ahora, hoy en vivo? Leopoldo, todo tuyo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estaba escuchando atento el debate que tenían sobre la figura y la gestión de Evo Morales. Bueno, el presidente Morales incurrió, como ustedes mencionaban, en el desconocimiento de la voluntad popular. Primeramente, el 21 de febrero de 2016, cuando hubo un referéndum, una consulta ciudadana, en la que él mismo la planteó si correspondía o no postularse para una próxima elección, a pesar de que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado establece claramente que solo puede haber una reelección. El pueblo dijo que no. Utilizaron el Tribunal Constitucional, en este caso para interpretar la Constitución, aduciendo que se le violaban los derechos humanos, y a partir de allí es que hubo, en noviembre de 2017, es cuando ya prácticamente hay un alejamiento, una ruptura entre gran parte de la sociedad boliviana, principalmente la clase media, con el presidente Evo Morales. Leopoldo, ¿para vos es un golpe de Estado esto o es un final anunciado? ¿O es que vos que estás ahí adentro, vos de qué lado lo ves? ¿O están claros los dos bandos que hay, ¿no? El presidente Morales perdió la oportunidad de salir por la puerta grande. Como ustedes mencionaban, Evo Morales se le reconoce como uno de los presidentes que ha tenido Bolivia con más acierto. Hay que reconocerle los avances que hubo en materia social, en la inclusión social, pero él optó por mantenerse en el poder, aun cuando no se lo contemplaba la Constitución Política del Estado, y eso fue lo que afectó mucho su credibilidad. Hubo desde antes de la elección,
había señales de que algo no estaba bien en el órgano electoral. Renuncia de 2 vocales de octubre del año pasado a un año de elección ya habían... Leopoldo, aquí estamos recibiendo información, incluso los partidarios de Evo Morales, exministros, están diciendo que corre peligro la vida de Evo Morales. ¿Hay peligro de atentado contra Evo? Estamos viendo la casa ahora, en este momento estamos viendo la casa. Riesgo la vida del presidente Evo Morales, aunque en este momento, como ustedes mencionaban, hay un vacío de poder porque renunciaron los 3 principales autoridades en la línea de sucesión, establece la Constitución Política del Estado. Hay, en este momento es lo que está en debate es cómo se convoca a la sesión de la Asamblea, porque tenía que haberlo hecho el vicepresidente, que renunció ayer sin haberla convocado. Hoy asume, hoy están convocando, debería estarlo haciendo la segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Evo está en Cochabamba, ¿verdad? Evo está en Cochabamba, en la zona cocalera, de donde él es... tiene su base de sustentación. Tiene origen, ¿no? Como obrero cocalero, con su grupo político que lo vio nacer, está recluido ahí, teme por su vida la ELA de su hermano. Y la verdad que la situación... ¿Puedo ver un poquito de Santa Cruz qué pasó después de la revuelta de anoche? ¿Podemos ver cómo... A ver si vos podés mostrarme la ciudad, cómo amaneció, la gente, todavía hay gente en la calle, es una barricada, es como un pueblo fantasma, che. Sí, esta fue la protesta que hizo Santa Cruz, que hoy llega a su 19º día de paro cívico. No se permite el paso de vehículos. 19º día de paro cívico. Se les permite que se aprovisionen de alimentos, es contra de Evo, ¿no? De las ambulancias, pero no hubo una situación de enfrentamiento. Los enfrentamientos fueron provocados en determinados momentos. Ayer, por ejemplo, en La Paz que hubo una situación bastante anormal, que hubo saqueo, hubo destrozo de casa. Pero la pregunta que ustedes me decían, ¿corre riesgo la vida del presidente Morales? El presidente hasta ahora, presidente Morales, a pesar de que él renunció, pero no se ha conocido oficialmente en la Asamblea Legislativa, él está en su bastión político, en su cuna que lo vieron hacer como dirigente sindical, donde él se refugia permanentemente cuando tiene que celebrar, cuando tiene que lamentar, cuando tiene que sufrir, se va a su bastión, que es en el trópico de Cochabamba, y ahí él tiene toda la garantía que le conceden su bastión. Si ustedes vieron, la penúltima aparición pública del presidente Morales estaba rodeado por su gente, por los sectores sociales, porque ya allí prácticamente no tenía mando ni de la policía ni de No, por supuesto, la policía ya le ha dado la espalda, los militares ya le han dado la espalda. Lo que pasa es que hay una situación muy parecida a la de Argentina, ¿no? Hay como un 50 y 50, hay como un 40 y pico. El referéndum fue 51 contra 49 en contra de la reelección. Hay una división clara. Hay una grieta latinoamericana. Hay una grieta clara. Es lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Un detalle, porque... Pero aquí lo que rebasó, porque fue las elecciones de octubre, como les decía. Habían indicios, en los últimos días fueron cambiados más de 52 funcionarios del órgano electoral aquí en Santa Cruz. El responsable del tren, del cuestionado que se suspendió la transmisión en la noche, se reanudó después de 20 horas. Él llegó a Santa Cruz, por ejemplo, 48 horas antes de la elección, no, 2 semanas antes, perdón, de la elección general. Esto fue generando un clima de incertidumbre, de malestar ciudadana. Y algún manejo del colegio electoral que fue lo que empezó a levantar espuma, ¿no? Y fue, a ver, el principio del fin. Sí, bueno, ¿no? Recordemos que Luis Camacho había dicho ya 20 días antes de la elección... Luis Camacho de la oposición. Del Comité Cívico Pro Santa Cruz, empresario del gas, ya había dicho 20 días antes de la elección de la primera vuelta iba a promover levantamientos y que iba a acatar el resultado. Y las renuncias de los funcionarios... Uno de los que estaba en la línea sucesora, que era el presidente de la Cámara de Diputados, de apellido Borda, secuestraron al hermano para obligarlo a renunciar. Alejandro, vos no reconoces, renuncia, Alejandro, porque bueno, me voy Alejandro, porque... pero vos reconoces que Evo Morales, según el referéndum, no podía presentarse en una nueva elección y que realmente hay que respetar la democracia y la Pero son dos discusiones diferentes. Pero esa es una parte de la discusión. Es una parte de la discusión. Una parte de la gente pero nada justifica la violencia, el golpe de Estado y las muertes. Aparte ya se había sentado a decir, ¿sabés lo que me preocupa? Vamos a hacerla de vuelta. ¿Sabés lo que me preocupa? Estaba la OEA metida en el medio. O sea, iba a haber
Pero ¿cómo se llega a esta situación? Lo que dice Débora no es menor, porque vos generás las condiciones para esta reacción horrible, abominable, Es un espejo, que nos recuerda chicos, a las es peores un espejo, épocas de la perpetuación del poder de muchos gobiernos. Es un espejo en el que hay que mirarse porque termina entonces es siempre mejor... violencia. Perdóname un minuto. Termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Repasemos. Termina siendo peor el remedio que la Porque enfermedad. entonces, Tiene razón. Pero- un presidente que se siente eterno, el Evo Morales eterno, nosotros los conocemos, la región tiene... Si no es estos Cuba, personajes. chicos. Tiene mucho. Lo que Entonces, debería- ¿cómo lo resolvemos? ¿Lo solucionamos? Digamos, le sacamos a la policía y a los militares de la calle, invitamos gentilmente a toda la línea de mando, muy persuasivamente, Es a así. que renuncie. El día que a Maduro se le den vuelta a los militares, también va a pasar lo mismo y se van a matar todos. Ahí se genera el clic. Cuando los militares, cuando los militares dejan de responderle, Es la historia de se genera el clic. Latinoamérica. Si no Ahí hubiese- es la historia de Lo que Latinoamérica. debería Pero preocuparnos entonces- Un segundo es puede que decir otra Macri y cosa. Alberto Fernández no se pongan de acuerdo respecto de este tema. No, el comunicado de Cancillería fue un poco. Ahora hay una flojón. conferencia de prensa del Sí. canciller Furi. Bueno, en que haga unos una minutos. conferencia Furi, no En tiene que unos hacer una minutos. conferencia del presidente Macri. En ¿Qué unos Furi? minutos. Bueno, Tiene que es hacer el una conferencia del canciller presidente Macri. argentino, Porque el comunicado de Cancillería fue flojo de papel. Ahora está por hablar del canciller Forín. Eva, Pía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Evangelina. ¿Cómo Ah, no, estás, está bien. Marisa? No, recién Débora hacía referencia de que estábamos hablando de los distintos personajes del mundo del espectáculo que van marcando su posición con respecto a estos temas que suceden. Sí. Quiero compartir con ustedes A ver. estas opiniones. Muchos se expresan. Soy Luisa Julioc, actriz argentina. No al golpe de Estado en Bolivia. Evo no está solo. Soy Cristina Vanegas, actriz argentina. Apoyo a Evo Morales. Evo no está solo. Toda Latinoamérica está con su revolución. Soy Ernesto Larrese, actor argentino. Apoyo a Evo Morales. No al golpe de Estado en Bolivia. Fuerza, Evo Morales. No al golpe de Estado. Lola Bertet, actriz argentina. Hola, soy María Boneto, actriz argentina, para brindar todo nuestro apoyo para vos, Evo, para que resistas, para que ese golpe no se concrete, tenés toda la fuerza. Bien. Chávez. Muy No, bien. yo digo, yo Muy bien. le cambiaría No, quiero- la frase, les propongo los que digan, actores- yo soy sí. tal y tal actor, Sí. apoyo al pueblo boliviano. Claro. Yo apoyaría al pueblo boliviano en este momento. Porque ok. realmente apoyar al pueblo Pero no es un boliviano es defender la genérico- Sí, democracia. es un genérico, pero eso no tiene esa es un genérico postura. peligroso. No, ¿Qué es el si yo pueblo apoyo al boliviano? pueblo boliviano, apoyo la democracia y apoyo la mayoría, Claro. que esa es la Bueno, entonces democracia. hay que condenar el gobierno del golpe, pueblo. Hay que condenar el golpe de Hay que Estado. condenar. No Hay se las dos pongan cosas. nerviosos. ¿Podemos terminar con Ricardo Montaner? ¿Qué pasó con Ricardo Ricardo? ¿Qué decía Montaner Ricardo Montaner? escribió Que es esto en sus venezolano. redes sociales y ahora opina, Juli. A ver. Se fue Evo, qué chévere. Uno menos, hashtag Dios es bueno. Hashtag Bolivia, Venezuela, Argentina. Ahora sí Colombia. les dejo a ustedes. Bueno, para mí Podemos es el elegir. culto, es el culto a la ignorancia. No, para mí Hay es que el culto a la decir. ignorancia de todos lados. O sea, realmente Espía. la situación es, a ver, es más complejo que esto. No es un Boca River. Hay un pueblo en la calle, hay víctimas. Digamos, la complejidad de las situaciones hay que tomarlas con lo que eso implica. No, sí, yo estoy con fulano, con mengano. El golpe de Estado se repudia, por supuesto que se repudia. Los militares no pueden intervenir en una democracia, por supuesto que no. Ya lo hemos visto y no lo queremos ver nunca más en Latinoamérica. Pero tenemos que apelar a la responsabilidad de los líderes democráticos, sobre todo los líderes de izquierda. Después de la revolución positiva que hizo Evo Morales en Bolivia, debió haber acatado su constitución en la democracia, buscar un líder que lo pueda suceder en el MAS y seguir adelante con sus ideas y su proyecto político, atornillarse en el poder, tirar de la cuerda de la democracia y generar esto. Realmente es una pena, porque Bolivia había logrado lo que no logró en décadas muchos de los otros Es países que tan latinoamericanos. repudiable lo de las fuerzas militares en la calle apretándolo es que no se respete lo que el pueblo votó. Por ahí no queda claro esto. El pueblo en un referéndum le dijo no a la reelección. No le hizo caso al referéndum, operó en la justicia Hace 3 para que la años, justicia... pero- pero viene caldeándose, opera en la justicia. Ahora van a un balotaje. Dice, no vamos a un balotaje porque sabe que en un balotaje se le junta a toda la oposición. Es decir, si vos no respetás la Constitución, y esto no justifica de ninguna manera el accionar horrible de las Fuerzas Armadas, pero vos estás también siendo de alguna manera Pero ayer Evo responsable Morales, de la hecatombe. Evo Morales llamó a elecciones. De la crisis. Entonces, Llamó elecciones, no es que Evo no Morales- llamó me elecciones. parece que hay Evo Morales- con el la resultado ya solución, puesto, entonces, voy a es pedir renunciar. Evo Evo Morales sería. hizo, perdóname, Evo Morales hizo una gran presidencia
fue brillante en términos económicos, pero no respeta la decisión del pueblo. Entonces, eso lamentablemente Es que no sabemos cuál es la decisión del pueblo porque no se sabe. Pero ya desde los hace 3 resultados años le dijo, no están. pero desde hace 3 años le dijo, no reconoció un referéndum. Había sido, ¿Vamos bien o no? Sí, había sido 51 a 49. Ah, la La democracia mitad se más gana por uno un del voto. pueblo. No, está bien, está bien, porque si hablamos Macri del también pueblo, ganó por un punto. Entonces, si la mitad más uno del pueblo le dijo no en el referéndum. Y en la Él democracia. fue a la justicia se lo permitió, criticable, debatible, sí. Pero a ver. Y ahora no reconoce el resultado de una elección. Pero ¿cómo si ganó? Si se gana por un voto, ganó por 10 puntos. Evo pero no Morales. reconoce ¿Cómo que- para ir al Sí. balotaje. Por eso. Pero si perdón, aceptó ir a la eso primera ayer. vuelta Entonces nuevamente. la solución sería renunciarlo, esto es lo que me No, queda claro. llamar a elecciones. Es lo Y que se lo hizo. quiso ayer. Bueno, Lo se que hizo hizo eso ayer. igual, ¿eh? Yo lo que le El digo, problema es que ya no había tiempo. lo que tarde. le digo que me gustaría escuchar Sí. a los hermanos bolivianos que viven en 400.000 Argentina. hay acá. 400.000 bolivianos. Ahora nos vamos a ir Hashtag a un involucrados. móvil en el Obelisco. Hoy hay una discusión. Quiero escuchar gente que vive ahí, quiero escuchar gente que vive acá y que nos cuenten de qué va lo que están pasando los hermanos bolivianos desde hace varios meses a esta parte. Arroba Lo que me involucrados pasa TV. con los actores Sí. es que me incomoda escucharlos en esa posición. Personas que no viven ahí, que no son bolivianos, no sé si tendrán familiares o amigos o qué, pero me incomoda esa posición de... Decir que quizás no conocen Claro, la no totalidad de conocen lo que pasa. absolutamente nada. Conocen como conocemos nosotros, que lo estamos viendo por la televisión, que Bueno, nos pero ese enteramos de lo que colectivo pasa. de Ya lo actores sé, Mariano, que- pero es que muy ya saben fácil que sentarse eso no frente a lo una repiten un cámara y libreto. Eso es lo repetir que un hacen. libreto. En lugar de invitar a exactamente. pensar, repiten un libreto hueco, vacío y con un solo Me argumento. incomoda muchísimo, te lo juro. Bueno, no, con un solo argumento no, es no algo. Pon golpe, Claro, pon golpe. no, ¿Por qué no golpe, explicas la claro. situación como lo hizo Débora recién de forma impecable? Che, No lo nosotros explicás los y miramos, dejás están a los re pensar. preocupados ellos, que a ustedes les incomoda, están A mí no me importa igualmente, lo que preocupadísimos, ¿eh? piensen ellos, sinceramente, no me importa. A mí me da Entonces, ¿para qué vergüenza. decís que a vos te incomoda? A mí- porque me incomoda, porque no Es la sos opinión de cada boliviano, uno. porque no vivís ahí. Digo, hay que Mirá, tener otra posición. Bolivia padece. Cada uno puede. Pero además Bolivia padece. Cada uno puede opinar lo que quiere. Se pueden discutir. Hay que decir no al golpe de Estado, no importa dónde sea. Claro, Hubo cosas que totalmente. estuvieron mal antes, sí hubo un montón de cosas que estuvieron mal antes. Hay seguramente cosas que están mal y que hay que cambiar, sí, pero no al golpe de Estado. Pero si no vos al golpe decís de Estado, no al golpe de importa. Estado A solamente, mí- decís, bueno, Evo es un Estás héroe apoyando- o es un No, mártir. no, No es tan pero- así. No, porque el golpe de Estado da da Es eternamente. Perdón, exactamente chicos, todo más lo allá contrario. de... Digo, no me importa Evo, me sí. importa la gente que está en la calle y está muriéndose por el golpe de Estado. Pero ¿entendés? una cosa pero- es No, decir más eso, allá de lo que le pero pase a Evo o siempre no hay un Evo. apoyo a Evo. Vos Sol. escuchás la palabra de los actores y dice apoyo a Evo Morales, que sigue eternamente en el poder prácticamente. Están Un golpe de diciendo. Estado se da Y cuando eso- un gobierno es legítimo. Y lo que consideran muchos en Bolivia es que lo que está haciendo Evo es no estar en un gobierno legítimo. Pero pará, tenemos Entonces, condenamos- 20 personas en el estudio, Sí. más los técnicos que están todos Quieren interesados hablar. y escuchando lo que está pasando acá en el debate. ¿Es o no es un golpe de Estado? Claramente es un golpe. Y no nos Claro. podemos No, poner eso de no se acuerdo. puede En discutir. ese- pero- Por ejemplo, No se para puede el discutir. Lo que gobierno podés discutir argentino... son los errores previos que hicieron que un señor claro se que no. sienta eterno y que esté 14 años, que no haya escuchado el pedido de referéndum. Eso es lo que vos podés debatir o discutir. Ahora, que al tipo lo renunciaron, me parece que hay Lo pocos elementos para renunciaron. pensar. Si a vos te ponen lo un revólver acá y te distinto. dicen, Claro. mejor que renuncies, Evo. Sí, sí. ¿Cómo Además, se llama es esto? todo lo ¿Cómo contrario. ¿Cómo vivimos Mariano, hasta eso? todo lo Sí. contrario. Me Pará, parece... Después todo lo que dice del referéndum, ¿cómo llegamos al referéndum? Hace 3 años pasó el referéndum. Sí, 2016. Todo lo que pasó del referéndum hasta hoy. Sí. Todo lo que pasó con la Corte Suprema. Sí. Cómo el tipo operó supuestamente, porque yo no lo sé, no vimos ahí, lo que sucedió y demás. Lo pueden saber los analistas internacionales. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? El hombre se siente y dice, hagamos las elecciones de vuelta. Está la OEA, que el tipo descree, Sí. porque está en contra. Pero ya La estaba- OEA no lo soporta a los Evo Morales, ni a los Néstor Kirchner, ni a los... Ahora la la OEA es otra cosa. Pará. Sí. Listo. La OEA dice, acá se votaba en las casas. Vos podías, la verdad que era raro cómo se votaba. Podías pasar por una casa y decir, ¿acá se vota? Sí, vengo a votar. No le pedía- era medio rara la votación. Listo, está impugnada la votación. Vamos a Aunque hacerla de vuelta. Él ganó. ¿No? Vamos a hacerla de vuelta. Era Iba por 11 o por perdiendo, 9. iba perdiendo, cortó la- se puso te a cortó dormir, la se luz, cortó la llegaba luz, primera una vuelta. tormenta y Está ganó. ¿Vamos a hacerla de vuelta? No queremos que la haga. Queremos que vos te vayas. ¿Cómo se llama eso? No, Golpe de bueno, Estado. pero eso no. Es Golpe de para, Estado. por ejemplo, para el gobierno argentino Sí. y para muchos gobiernos no es un golpe. ¿Cuáles de son Estado. muchos gobiernos? Yo escuché al gobierno Gobierno Estados argentino. Unidos. Poneme el comunicado de Piñera, Pero porque Cancillería. son los que están detrás.
Una cosa, quiero Grupo retomar, de Lima, Grupo de Puebla. quiero retomar brevemente, Mariano, lo que decía Débora, que ella puso en el centro, que es la verdad. Alejandro Laurna Garay, es nuevo en la tele, nunca, Qué bueno, pero muy bueno, muy bueno. Sí, por favor. Muchas gracias. Laurna Garay. Algo La positivamente... urna, le vamos a decir. Bueno, lo que decía Débora... La urna se necesita. O Garay. Sí, la urna es la que está en Justo estamos hablando del fraude. del pueblo boliviano, que es lo más importante acá. Ahora, hay intereses ajenos a Bolivia y ajenos a la región que alimentan la grieta y la división y que los pueblos se disputan y se pelean entre sí y están alimentando la grieta en Bolivia usándolos fundamentalmente, algo que no se dice generalmente en los medios, que es por los recursos naturales, por la disputa geopolítica que está en la región y en el mundo, es geopolítico. entre Estados Unidos y Vaca China, muerta, señores. China, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, el litio y el gas. Bolivia es uno de los recursos de gas yacimientos más importantes del mundo. Ahora, ¿qué pasó? Él con esa materia prima que había sido devastado durante décadas en Bolivia, sus recursos naturales expropiados prácticamente. Bueno, ¿qué pasa? Siempre también hay un factor económico que tener en cuenta. Vos recién mencionabas Chile, yo te decía, son dos situaciones distintas, pero sí es cierto que en este último tiempo el precio del gas bajó, que Evo Morales había tenido algunos problemas económicos dentro de su gobierno respecto del crecimiento de los últimos años, y eso también generó malestar. Lo que pasa es que para analizar Bolivia, por eso me tomo lo que decía Cora de no conocemos, yo una sola vez viajé, tengo que reconocer, a cubrir en Bolivia, hay que entender el proceso indigenista, digamos. Hay un tema cultural que desde nuestra matriz occidental, como analistas políticos y demás, es más difícil de analizar porque hay una matriz indígena 60% muy fuerte. del pueblo es indígena. Bueno, pero ahí está la división, Débora, chicos. Vos que te acordás seguramente. Ahí está la división, pasa lo mismo en Pero por Brasil, eso, pero por pasa lo coberturas mismo que has acá. hecho. Acá si no hubiéramos tenido las elecciones, si nuestras elecciones hubieran sido en marzo, hubiéramos tenido un diciembre de la san puta. Mariano. Para mal. Ya tuvimos, y venimos de una memoria reciente. Nos salvaron estas elecciones que la gente sabe que hay otro picaporte. Y hay que destacar que porque si acá nosotros estuviéramos esperando el balotaje, y acá acá nosotros estuviésemos esperando el balotaje, y lo digo y me la banco, si nosotros acá estuviéramos esperando el balotaje, estaríamos viviendo esto. El sábado. Ya te lo digo. El que pierde la calle, pierde el gobierno. No tiene mayor misterio esto, querido. No tiene mayor misterio. Acá la calle manda y acá la calle está tranquila porque hubo una votación que a los que copan la calle los tiene en expectativa. Como dijo Grabois, tenemos mecha corta para otra, pero están con la mecha. Están tranquilos. Fíjate lo que tranquilos. Esos son los resortes democráticos. Sí, esa es la democracia. Eso es vivir en democracia. Esto es lo que aprendimos nosotros de un doloroso 2001. Exactamente. Nadie quiere rememorar. No, después de un 76. Bueno, ni que hablaron. Igual no comparemos el 2001 con... Mirá cómo será la cosa. Ni que hablaron. Que el país más democrático y más sereno de la región es Argentina. En este momento. En este momento. Cuyo presidente electo el otro día dijo algo. Ahí está, el presidente electo dijo algo. Dale, Julián. Vamos, Alberto Fernández dice, en Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos. El personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército es un golpe perpetrado contra el presidente @Evo Morales, que había convocado un nuevo proceso electoral. Muy bien. En la reunión del Grupo Puebla. ¿Benito Fernández? Alberto. Sí, Mauro. Benito Fernández opinó esto ya. Dijo algo muy fuerte porque dijo, Evo Morales es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Esto tiene que ver con lo que decía Débora primer Plager. presidente indígena. El Goñi Sánchez de Lozada, el anterior presidente, hablaba en inglés, muchachos. Vos lo escuchabas en un discurso y tenía acento norteamericano porque estudió en Estados Unidos. Por eso el proceso boliviano es muy diferente para entenderlo desde nuestra perspectiva, digamos, occidental. La minoría blanca, exactamente. CFK se expresó también Cristina Fernández, a ver. En Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales incendian viviendas y secuestran personas mientras las Fuerzas Armadas le sugieren al presidente indígena y popular Evo Morales que renuncie. Le sugieren, como con ironía, ¿no? Entre comillas. Lo invitan. Le sugieren. Y ¿no? es de Lula. Este de Lula. A ver.
Acabo de saber. Sí, está que complicado. Acabo de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que el compañero Evo Pueblo fue obligado a renunciar. Es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sepa convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres. Claro, habla de la élite económica porque las manifestaciones que hay desde hace 20 días en Bolivia son de la ciudadanía en contra de Evo. Por eso es difícil de entender. Recién me preguntaba, ¿pero cómo un golpecito? No, porque en Chile la ciudadanía es en contra de la derecha. Y acá la ciudadanía es en contra de Evo. O sea, son dos lecturas diferentes. Pregunto, además, la ciudadanía. Fue muy generoso diciendo una élite económica. Son corporaciones que lo que quieren es la máxima ganancia y nada más. Pero que le fue muy bien con Evo Morales. A ver, Evo tuvo respaldo popular no solamente de los sectores indígenas, pero hay uno y que pobres, con el gas perdió. Cuando Evo hay uno que con el gas perdió mucho dinero. Es muy, un dato económico y además, como decía bien Débora, estamos en medio de una recesión global que ya empezó. Pero te doy un dato global. Por eso termina de explotar lo de Chile, porque el gobierno de Piñera quería ajustar al pueblo porque pasa ya en la perdiendo. India, pasa en Shanghái, pasa en Hong Kong, está pasando en todo el mundo, en Francia. La disputa por los recursos cada vez va a ser más virulenta. Totalmente. Y además también hay que decirlo, el mundo hoy, si bien tiene menos guerras, es más desigual que hace 100 años, mucho más desigual. Porque hay pobres más pobres y los ricos tienen una concentración. Si vienen por las mollejas de cordero, acá yo salgo con. Mariano, ese es el recurso natural argentino. Favor. Antes de la nacionalización de los recursos por parte de Evo Morales, le quedaba a Bolivia el 18% de regalías por el gas y se iba todo el resto. Él invirtió la ecuación. No tenían conexión a la red de gas. No tenía conexión en Bolivia, que tenía el yacimiento más grande del mundo, no tenían conexión a la red de gas. Ellos. Y el gas era de ellos. Si querés ver quién está detrás del golpe, mirá quién perdió y quién pierde con los recursos naturales. No, pero espera. No es tan, yo digo, los procesos son más complejos y no son tan lineales. Obviamente siempre hay intereses y corporaciones, pero yo insisto, tenemos nosotros como latinoamericanos, los que defendemos los gobiernos progresistas, que llamar a respetar la institucionalidad de la democracia. Cuando vos tiras de la cuerda de la democracia, de la institucionalidad y de la justicia, las cosas terminan con violencia. Y eso los líderes tienen que tener otra responsabilidad. Bueno, Néstor dejó a Cristina y Cristina no se quiso perpetuar 500 millones de años. Después, cuando Cristina fue por eso, en los resortes de la democracia, de los que nosotros pareciera que estamos bastante curtidos, dijeron, no, hasta acá. No, hasta acá salió Massa, me acuerdo. Con el coso del 2013 hasta acá, ¿no? Y así nos mantiene hoy en esta paz, nos mantiene nuestra madurez democrática. Esta paz que estamos viviendo hoy, suscribiendo un paso los electores. Esta paz que estamos viviendo hoy, la logramos nosotros con la madurez democrática, porque si no, nosotros tendríamos que estar replicando esto, siempre replicamos nosotros. Pero esta elección que pasó hace decir, bueno, tranquilo, vamos a ver, hay uno que tiene crédito nuevo. Nos tocó cronológicamente, Dios nos ayudó, porque en este contexto, si las elecciones eran el año pasado, el año que viene, a Chile lo replicábamos. Aunque no supiéramos qué estaba pasando, salíamos a romper todo. A Bolivia lo replicábamos, Ecuador lo replicábamos. Y hoy somos los más tranquilos de la región. Es muy interesante, perdóname, es muy interesante. ¿Lo que dije? Sí, ya sé. Sí, totalmente. Es muy interesante. Escúchame, es muy agrandado. Pero yo quería decir una cosa de Plager. Dale. Suscribir con Plager en lo siguiente. Ella es muy cierto lo que dice desde este punto de vista. Lo que hizo Evo Morales durante estos 14 años, si bien fortaleció claramente a Bolivia y repartió, y también es cierto que tuvo un déficit democrático, institucional, que es el mismo que se le da vuelta. Esto hay que decirlo. Y tiene razón ella en esta mirada un poco más compleja. Si él hubiera tenido más institucionalidad y lo hubiera respetado, primero no se hubiese presentado. Más cintura para elegir un y segundo, hubiera estado mucho más, todo el sistema mucho más contenido. Entonces, vamos acá. Entonces, los detractores de Cristina Fernández, ¿no? Como muchas veces fuimos, ¿no? Me incluyo en el final de su mandato, de su último mandato y demás. La jugada de ponerlo a Alberto Fernández fue brillante. Claramente. Pensando en lo que no hizo Evo Morales. Fue magistral. Y perdóname, listo, Mariano, me corro, pongo a uno que va a ser el sucesor y vemos si gana o no gana. Todo dentro del juego de la democracia. Perdóname un minuto. Es muy interesante la posición que toma también el gobierno que se viene, ¿no? El gobierno argentino. Ante esta América Latina tan convulsionada. Porque vos tenés extremos de derecha, ¿no? Como Piñera, por ejemplo, como Bolsonaro, extremos de izquierda mala, ¿no? No la izquierda romántica, como Venezuela,
como por ahí algunos grupos dentro de Brasil. Pero ¿qué hace Argentina? Se alinea a una estrategia muy similar a la de México, a la de López Obrador. Donde por un lado, todos los platitos en el aire. Claro, por un lado acompañan los reclamos de las izquierdas, pero no cortan los puentes con Estados Unidos, siguen con línea abierta en Washington, es decir, son un poco más equilibristas y eso es muy importante para toda la región. Se llama peronismo. Que el gobierno de Alberto sea lógico en ese sentido y no vaya a fondo con algunas locuras como las de Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Que también muchas mete la gracias. cola acá. Cierro esto, después vamos a estar hablando, por supuesto, para largo, claro.